Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Bienvenidos a un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. El Banco Central de Costa Rica nos ha anunciado que a consecuencia de esta pandemia, sus estimaciones de castigo de la producción nacional van a ser más severas. Del 3.6% de caída de la producción, ahora se está estimando un 5% para este año 2020. De manera que si antes era importante la reactivación económica, entendida esta como medidas que vengan a ayudarle al sector productivo a incrementar la producción, los ingresos, el empleo, ahora bajo pandemia esto es crítico y para mí es el problema principal junto con las finanzas públicas, que lamentablemente tiene una consecuencia y es la altísima tasa de desempleo que estamos viviendo hoy, donde alrededor de 550,000 personas oficialmente, el 24% de la fuerza laboral no encuentra empleo. Incluso podríamos decir que a estas alturas podría estimarse que el desempleo esté más cerca del 30%, lo cual afectaría 700,000 personas. Bueno, pensando en ese tema de la reactivación económica, el gobierno de la República presentó a la Asamblea Legislativa, que asignó ese proyecto a la Comisión de Hacendarios, una propuesta de un Fondo Nacional de Avales. Vamos a tratar de dar un poco más de detalle de este instrumento. Los bancos o los intermediarios financieros, que son los que captan recursos del público a través de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito, los intermedian y los colocan en la forma de crédito. Pero cuando surgen elementos como la pandemia, aumenta el riesgo, aumenta la incertidumbre. Y además, la estructura de captación de los bancos se está volviendo más líquida. O sea, hay más plata a la vista en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, en comparación con las captaciones a plazo. Y eso hace que los bancos, cuya primer responsabilidad social es la protección del ahorro de sus depositantes, sean más conservadores a la hora de facilitar crédito. Pero por otro lado, hay una serie de empresas afectadas por el COVID en términos de que sus ventas se han visto contraídas en más de un 20%, especialmente el turismo, especialmente el transporte, el comercio, la industria y un poco la agricultura. El Fondo Nacional de Avales está concebido tal que el gobierno de la República consiga un crédito ya autorizado con el Banco Centroamericano por $300 millones. Ese crédito, de acuerdo con la Constitución política, tiene que ser aprobado en la Asamblea Legislativa. Con ese crédito, el gobierno constituye una figura jurídica, un instrumento jurídico conocido como un fideicomiso, en donde deposita los $300 millones en títulos, valores, certificados de Banco Nacional, Banco de Costa Rica, y con esos $300 millones el gobierno gira instrucción para que los bancos del Estado ayuden con capital de trabajo a las empresas afectadas por el COVID a plazos de 3 a 5 años. Pero el segundo elemento fundamental es que, aparte de ese patrimonio en certificados de depósito, la SUGEF calcula las pérdidas históricas que se han tenido en los sectores afectados por el COVID. O sea, cuánto se ha pasado por incobrables en esos sectores históricamente. Y el fondo le pide entonces a los bancos, háganme sus propuestas de cuánto es lo que ustedes estiman que podrían perder, lo que se llama la pérdida esperada, en estas condiciones de incertidumbre por el COVID. Pongamos un ejemplo. Si en el financiamiento cafetalero, que es quizás un financiamiento histórico en Costa Rica, resulta que se ha perdido un 5%,
después de recuperar todas las garantías reales, lo que los bancos han pasado por pérdida es un 5% de todo el crédito cafetalero, podría ser que los bancos digan, bueno, yo quiero una protección mayor. Un banco puede decir, yo quiero que el fondo de avales me garantice, me dé un aval, una garantía adicional por el 100% del crédito. Bueno, ese banco entraría dentro de las solicitudes de avales al fondo de último. Mientras que otro banco que diga, yo hice mis análisis y resulta que podría ser que la pérdida esperada de café suba al doble, ya no 5%, sino 10%, entonces ese banco sí tendría prioridad. Se le daría un cupo para que se le pueda garantizar un 10% de los portafolios afectados por el COVID en comercio, en transporte, en turismo. Y la mecánica sería que entonces las empresas le solicitan a ese banco esos avales, que sean beneficiarias de esos avales, y los bancos al recibir esa garantía adicional se comprometen a una reestructuración de los créditos actuales o nuevos créditos en condiciones de una moratoria, de un periodo de gracia de 2-3 años en principal e intereses para aliviar el flujo de caja de esas empresas y un plazo largo de 8 a 10 años para repagar el principal, con la condición que las empresas que obtengan ese beneficio del aval se comprometan a mantener al menos el nivel de empleo que mantienen hoy y evitar más despidos. De esta manera, el Fondo Nacional de Avales estaría ayudando a los bancos e intermediarios y también estaría ayudando a los deudores a mejorar sus condiciones. Claro que, como algunos dicen, tratando de detractar esta figura del Fondo Nacional de Avales, no es que cualquiera puede calificar, sino que el fondo tendrá una junta administrativa que establecerá las condiciones de acceso al fondo, dentro de las cuales va a haber un perfil de riesgo de deudores. Entre los temas a considerar podrían ser si esa empresa tenía una calificación de riesgo en la Central de Información de Deudores de la SUGEF antes de la pandemia satisfactoria, con una mora histórica de los últimos 4 años satisfactoria, con una evidencia de que tenían capacidad de pago antes del COVID. Y lo otro, sí, las empresas tendrían que presentar una proyección hacia adelante que demuestre que puedan pasar esta coyuntura de 1 o 2 años y que luego tienen una capacidad de pago en el tiempo para ajustar el esquema de repago precisamente a ese flujo de caja reestructurado. De tal manera de que un fondo de avales de $300 millones que venga a garantizar un 10% de pérdida esperada, la mecánica operativa sería que, dado el aval, entonces los bancos que tienen ese beneficio, conforme van administrando la cartera, si hay algún crédito que se atrase más de 90 días, irían al fondo de avales a pedir que se le pague esa operación. El fondo pagaría hasta el 80% de esa operación individual para que el banco también asuma riesgo y evitar lo que se llama riesgo moral. Ponen en riesgo el 20% de la operación, recuperan el 80% pagado por el fondo de avales, pero luego hay una obligación del banco de continuar haciendo el cobro judicial para recuperar de las garantías reales que existen en ese crédito el 80% que pagó el fondo de avales en primer término, y si se recupera más, pues se recupera el 20% que los bancos están exponiendo. Y así se van haciendo pagos sin cuestionamiento de operaciones atrasadas más de 90 días a los beneficiarios del aval hasta acumular un reconocimiento equivalente a la pérdida esperada estimada, o sea, 10% de todo el crédito que fue garantizado. De esa forma, con $300 millones a un 10% de pérdida esperada y a pérdidas individuales de los bancos por un 20%, se podría cubrir un portafolio de cerca de $3.700 millones de empresas que están afectadas por el COVID y que, al mantener el empleo, también se estarían beneficiando personas que con sus ingresos
pueden seguir atendiendo sus obligaciones de vivienda, de tarjetas, de préstamos de consumo, de vehículos. Nos parece a nosotros en Economía Hoy que en las circunstancias actuales el Fondo Nacional de Avales es una buena idea para ayudar a oxigenar los flujos de caja de las empresas y lograr pasar esta coyuntura para contribuir a la reactivación económica y mantener el empleo y a su vez la generación de ventas e ingresos para que los impuestos también empiecen a verse incrementados. Ojalá los señores diputados puedan darle una vía rápida a este proyecto de ley que tiene ahora la Comisión de Hacendarios. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.